a los que estáis aquí a pesar de la hora, y buenas tardes a los que nos siguen por internet de diferentes lugares. Bienvenidos a este estudio de la palabra. Estamos retomando los estudios bíblicos que los dejamos por diferentes motivos. Y el estudio que vamos a ver hoy es un estudio que ya lo estuvimos viendo durante el confinamiento. Para los que ya estabais aquí, recordaréis que durante el confinamiento enviaba todos los días un estudio. Todos esos estudios los hemos recopilado en un libro, está impreso. Los que no lo tenéis, porque en aquella época no estabais, podéis coger uno al módico precio de 6 euros. Se pueden depositar los 6 euros el domingo en la ofrenda. Y ahí vais a ver algo curioso. Cuando yo mandaba estos estudios, claro, era un estudio diario durante 2 meses, creo que fue. Hubo este y otros, no solo este. Y entonces yo en todos los estudios pues ponía el saludo, los buenos días y tal. Entonces he querido imprimirlo de la misma forma, poniendo ese saludo, esos buenos días y alguna indicación más que tenía que ver con la pandemia. Ahora la veréis un poco fuera de lugar, pero he querido imprimirlo así porque forma parte de la historia de la Iglesia. Es decir, nunca habíamos vivido una situación semejante y se dio la circunstancia de que la Iglesia tuvo que cerrar durante 2 meses y tuvimos los estudios de esta manera. Entonces, cuando lo veáis y veáis que en cada lección pone buenos días y la fecha, pues es porque no he quitado nada de lo que mandaba cada día, o por WhatsApp o por correo electrónico. Estos estudios tratan de doctrinas fundamentales y he decidido empezar por estos estudios porque realmente veo que necesitamos formarnos, necesitamos insistir en el bucear en la palabra de Dios, en el conocer más de ella. Al principio puede parecer un poco costoso el tener que estar ahí investigando y buscando, mirando otros libros y tal, pero al final pues tiene una recompensa muy grata para todos, ¿verdad? Este estudio está basado en la Biblia, por supuesto, está basado también en este libro que se llama Lo que cada cristiano debe conocer, de Adrian Rogers. Está basado también en material del CEM, que es el seminario en el que está estudiando Rosana, que estudia Fina y que estudiamos Virgilio y yo, y también tiene aportaciones propias. No hace falta que sigáis en el libro, lo que sí me gustaría es que tomaseis nota de dudas que puedan surgir para al final del estudio poder aclararlas. Si algo no lo habéis entendido, lo apuntáis. No hace falta que anotéis cosas del estudio porque están todas escritas, sino que anotéis las dudas para que al final del estudio podamos hablar de ello, ¿de acuerdo? Como digo, los libros están ahí y están al alcance de quien los quiera. El primer título, el primer estudio se llama La Biblia es la palabra de Dios. Y podemos decir, bueno, eso es obvio, ¿no? Que la Biblia es la palabra de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, si alguien nos pregunta, si alguien de la calle, alguien no creyente nos pregunta, bueno, ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabremos responderle? ¿Sabremos darle razones, no bíblicas, razones que esa persona sea capaz de entender? O sea, es decir, nosotros tendemos a decir, es que lo siento así, o es una cuestión de fe, o cosas por el estilo, ¿no? Vale, eso a nosotros nos vale, pero a la gente de la calle no. A la gente de la calle tenemos que darle una serie de razones y entonces vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a llevar a entender que la Biblia es la palabra de Dios sin ninguna duda. Vamos a leer primero en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que enseña Pablo a Timoteo, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos. Cuando habla de toda la Escritura, en ese momento, ¿está hablando de toda la Biblia? No, no está hablando de toda la Biblia. Está hablando de lo que había escrito hasta ese momento. Lógicamente, el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿verdad? Voy a dar un impreso. ¿Quieres repartirlo, Fina? Un impreso para que veamos la dificultad. Reparte. No, los tienes ahí. Los tienes ahí. Este es el mío. No me lo quites el mío. Este es el canon del Antiguo Testamento. Lo que quiero que veamos ocupa 6 folios. Lo que quiero que veamos, no lo vamos a estudiar ahora, es solo la dificultad que hay para ponerse de acuerdo a la hora de establecer un canon. Entendemos lo que es, ¿verdad? Había una serie de libros, había que decidir qué libros eran los que estaban inspirados por Dios, y entonces para eso hubo una serie de reuniones y se establecieron una serie de libros que, a pesar de que hubieron unas reuniones para ello, tampoco hubo un consenso total. Es decir, si vemos aquí, ya digo que no nos vamos a parar en ello, pero si vemos aquí, habla de la Iglesia protestante, la católica, la ortodoxa griega, la ortodoxa georgiana, la apostólica armenia, la ortodoxa copta, la ortodoxa etíope y la Biblia rabínica. No tienen todos los mismos libros. Lo único que pretendo es que veamos la dificultad de crear un canon, ¿no? En el canon del Nuevo Testamento, que no es este, repito, este es el del Antiguo Testamento, solo nos sirve de ejemplo para que veamos la dificultad de crear un canon. Se tardó cerca de 200 años desde que se empezó hasta que se concluyó, aunque no de forma oficial, sino de forma oficiosa. Y ahora me explicaré. La idea principal que se tenía en cuenta a la hora de crear ese canon, es decir, qué libros formaban la Biblia, además de que fuese inspirado por el Espíritu Santo, es decir, que todos considerasen esos libros inspirados por el Espíritu Santo, es que hubiese sido escrito por los apóstoles, es decir, hubiese sido escrito por alguien que hubiese sido testigo de lo que se decía en ese libro, ¿no? Ahora estoy hablando del Nuevo Testamento, Es lógico que se le diese más veracidad a esos escritos, ya que se trataba de testigos oculares, ¿no? Hablando de los apóstoles. Ahora, cuando he dicho 200 años y he dicho de forma oficiosa, es porque en los siglos 3 y 4 ya se aceptaban los libros que luego formaron el canon. En los siglos 3 y 4, y los libros que formaron el canon posteriormente, mucho más tarde, tan tarde como en el año 1546, imaginaros, en el Concilio de Trento, ya se aceptaban en los siglos 3 y 4, pero como digo, de forma oficiosa. La gente ya estaba de acuerdo en que eran esos libros, aunque tuvieron que pasar una serie de años hasta ponerse de acuerdo de forma oficial y no oficiosa. Ahora, tengamos claro que Pablo se está refiriendo a lo escrito hasta ahora, hasta ese momento, pero no quiere decir que no creamos que toda la Biblia está inspirada por Dios, Tenemos que diferenciar entre a qué se refería Pablo y lo que creemos nosotros. Porque tenemos que tener claro y tenemos que entender que en ese concilio consideramos que todos los que participaban del concilio estaban siendo de alguna forma iluminados por Dios para tomar las decisiones que tomaron, y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí aclaro que, aunque eso se verá otro día, que la revelación o inspiración es un término que teológicamente se utiliza para hablar o referirse a la palabra de Dios, y que esa revelación acabó, o esa inspiración, cuando acabó de escribirse la palabra de Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios no hable? No, de ninguna manera. Lo que quiero que aprendamos es que teológicamente, entenderme bien, teológicamente cuando Dios nos habla se le llama iluminación. Es una cuestión de términos.
Dios sigue hablando, ¿de acuerdo? De eso hablaremos otro día. Vamos a ir avanzando. Bien, la Biblia no es solo un libro. La Biblia es el único libro en el mundo que habla de los tres problemas que preocupan a la humanidad y que da respuesta a ellos: el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y el diablo, como todos sabemos, pues mantiene una guerra cruenta contra la Biblia. El diablo consigue que haya gente que la desprecie, que haya gente que se burle de ella, que haya gente que la distorsione, que haya gente que la tuerza. Pero lo peor de todo es que haya cristianos que la ignoren, cristianos que no la estudien y cristianos que ni siquiera la lean. Eso es lo peor de todo. Hoy en día, estábamos hablando antes, Virgilio, David y yo, de la dificultad que hay, porque es otra generación y está todo el mundo todo el día con el YouTube y tal, y eso hace que la gente no estudie la Biblia. Claro, es muy fácil poner una predicación, pero ahí nos podemos tragar cualquier cosa, cualquier enseñanza que no sea de Dios. Porque solo utilicen palabras bonitas, palabras convincentes, palabras que nos lleguen. Pero lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra, bucear en ella. La Biblia es el único libro en el que por más que buceemos, nunca vamos a llegar al fondo. Es inacabable, entonces no dejemos de estudiar la Biblia, por favor. Hay también, que también es triste, hay cristianos que la manipulan para sus propios intereses y para defender sus acciones, como vemos recientemente en los cristianos que defienden el movimiento LGTBI o la famosa Biblia que está al alcance de todos, que se vende en Amazon, la Biblia inclusiva. Es muy triste todo esto, pero está ahí, lo tenemos ahí, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para enseñar la verdad, para enseñar lo que la Biblia dice y no cosas inventadas por hombres. Debemos entender que de la Biblia depende que entendamos el mensaje de la salvación, el mensaje de la seguridad de la vida eterna. Depende también nuestro crecimiento espiritual y el testificar sabiendo de lo que hablamos. No testificar cualquier cosa, testificar sabiendo de lo que hablamos. Y todo eso lo vamos a ir viendo en diferentes estudios. Vamos a leer ahora Juan 10:27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este oyen que dice esta versión en el original, dice están oyendo, porque es un tiempo presente activo, es decir, a lo que se refiere el texto es que a las ovejas del Señor lo oyen y lo oirán siempre. Es un tiempo continuo. Cuando Jesús hablaba estas palabras, lo tenían allí presente. Es Jesús quien está hablando aquí, ¿verdad? Lo tenían delante. Pero ¿y ahora? Ahora tenemos sus palabras también a través de la Biblia. Porque las ovejas del Señor, nosotros oíamos, oímos y oiremos al Señor siempre. Y ahora lo hacemos, como digo, principalmente a través de la Biblia. Otro día hablaremos de diferentes formas de oír la voz de Dios. Otro día hablaremos de ello, pero la forma principal es su palabra escrita. Mirad, muchas personas dudan de la Biblia diciendo que no es veraz científicamente. Ahora, quien duda de la Biblia diciendo que no es veraz científicamente, ni conoce la Biblia ni conoce la ciencia. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La ciencia cambia constantemente, la Biblia no. La ciencia cambia constantemente, pero la Biblia no. Lo que ayer era válido para la ciencia, hoy ya no lo es. Por ejemplo, se estima que en el Museo del Louvre, en París, hay 5,5 kilómetros de libros, 5,5 kilómetros, y la mayoría están obsoletos, la mayoría no sirven, ya no valen. Sus enseñanzas han resultado erróneas con el paso del tiempo.
En 1861, la Academia Francesa de Ciencias escribió un folleto con 51 hechos incuestionables que demostraban que la Biblia no tenía valor. 51 hechos incuestionables. Incuestionables es que no se podían cuestionar. Hoy en día, 150 años después, no hay ningún científico que defienda uno solo de esos 51 hechos. ¿Por qué? Porque la ciencia cambia constantemente, pero la palabra de Dios no cambia. Por ejemplo, hoy en día, excepto los terraplanistas, todo el mundo acepta y cree que la Tierra está suspendida en el espacio y que unos planetas sujetan a otros por una armonía, podríamos decir, gravitatoria, ¿verdad? Bien, pero esto no siempre ha sido así. Durante muchos años se creyó que la Tierra era plana. ¿Podéis poner la imagen 1? Aunque es cierto que eso es un ejemplo solo, hay muchas imágenes. Aunque es cierto que entre los estudiosos había muchas dudas, como la mayoría de la gente no tenía acceso a los estudios, la creencia mayoritaria era esa, porque la gente no tenía acceso a los estudios. Incluso en tiempos de Cristóbal Colón, ¿puedes poner la imagen 2, por favor? Incluso en tiempos de Cristóbal Colón, cuando salió a navegar, se le advirtió que tuviese cuidado porque podía caerse por el borde de la tierra. Eso se le dijo a Cristóbal Colón y está en los libros de historia, ¿verdad? Aunque él mismo después demostró que no era así. Otras culturas antiguas creían cosas diferentes. Por ejemplo, los egipcios decían que la tierra estaba sostenida por pilares. Lo que no sé es qué sostenía los pilares, no he llegado a leerlo, pero decían que la tierra estaba sostenida por pilares. No encontraban otra explicación según el conocimiento científico de la época. Los griegos, imagen 4, decían que un gigante llamado Atlas sostenía la tierra sobre su espalda. Estaría cansado, Era lo que ellos llamaban un titán o un semidios, como Cronos o Urano. Sabemos que los griegos tenían dioses para todo, incluso tenían un altar al dios desconocido, para que no les faltase ninguno, ¿verdad? Y por supuesto, ante una falta de explicación, porque ellos necesitaban tener una explicación para todo, creyeron que la tierra estaba sujeta por un semidios, o que la sujetaba un semidios, ¿no? Los hindúes, la más curiosa de todas, imagen 5, creían que la tierra estaba sujeta por 2 elefantes, que a su vez estaba sobre una tortuga, que a su vez estaba sobre una serpiente enrollada y que nadaba en el mar cósmico. Aquí ya cuando fui a hacer la foto no me salió la serpiente, pero ahí debajo parece ser que hay una serpiente enrollada, no sé por qué. La tortuga nada, pero la serpiente no sé qué hacía debajo de la tortuga. Pero bueno, esto es lo que creían ellos, ¿no? Incluso la civilización creyente de la época creían que la tierra tenía fin. Es por eso que, por ejemplo, Jonás quiso huir a España, quiso huir a Tarsis, ¿recordáis? ¿Qué era Tarsis en aquel entonces? El fin de la tierra por el sur y el fin de la tierra por el norte estaba en Galicia, en Finisterre, que es Finis Terrae. Ese era el fin de la tierra para la gente de aquella época, ¿no? Jonás quería huir lo más lejos posible. Y ese era el lugar más lejos posible que se podía huir en aquel entonces, a pesar de que la Biblia no enseñaba que esto fuese así. Ahora, debemos pensar que lo que ahora vemos de forma clara en la Biblia, en muchos casos entonces se veía de forma velada, no se entendía, ¿no?
Tenemos el ejemplo de las profecías mesiánicas, ahora las vemos claras porque se han cumplido, pero en aquel entonces la mayoría no se entendían o se entendían de una forma diferente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre el planeta Tierra, porque de lo que estamos hablando es de la Biblia, ¿eh? Entonces, en Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Podemos decir, bueno, es una forma de hablar. Bueno, yo principalmente, yo creo que no, sino que es una revelación, aunque en su momento no se entendiese lo que estaba diciendo. Recordemos lo que leíamos antes, que Pablo le decía a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? No debemos dudar de ella, aunque no la entendamos. A veces dudamos porque no entendemos, pero no debemos de dudar de la Escritura, aunque no la entendamos. Ya lo entenderemos, ¿eh? Vamos a ver más ejemplos. En Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Bien, aquí vemos que habla de círculo en la versión Reina Valera del 60, y los que hemos estudiado geometría podemos decir círculo no es lo mismo que esfera, ¿verdad? Un círculo es una cosa y una esfera es otra. Y la Tierra es una esfera aplanada por los polos, como todos sabemos, ¿verdad? No es un círculo. Bien, aquí nos encontramos de nuevo, como otras veces, con un asunto de traducción, ¿eh? Nos ha pasado ya en otros temas y por eso necesitamos profundizar en la Biblia. Si vamos a la NVI, la Nueva Versión Internacional, veremos que dice bóveda. Si vamos a la BTI, veremos que dice globo. Si vamos a la BLA, veremos que dice redondez. Son palabras elegidas por los traductores, porque a veces una misma palabra en hebreo tiene varios significados y cada traductor le pone una. Ahora, ¿qué dice el original hebreo? La palabra que utiliza es jug, que se puede traducir tanto como círculo, como globo o como esfera. Tiene las tres traducciones. Por eso cada traductor ha elegido una diferente. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo sabía Job? Job, debemos de saber que probablemente es el libro más antiguo conocido por el hombre. ¿Cómo sabía Job que la tierra se suspendía en el espacio? ¿O cómo sabía Isaías 750 años antes de Cristo que la tierra era redonda o esférica? Claramente porque ambos hablaron, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, yo no tengo duda. En 2 Pedro 1:21 leemos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración exclusivamente divina de la Biblia, ¿eh? Debemos diferenciar siempre, por eso tenemos que bucear y estudiar e ir a los textos originales. Debemos diferenciar siempre la traducción original de las traducciones que nos llegan a nosotros, porque hay traducciones, bueno, pues que están escritas a lo mejor para una mayor comprensión del lector, pero no son muy fieles al texto bíblico, ¿eh? También la Biblia enseña que cuando Cristo vuelva a por su iglesia será a la vez de día y de noche, ¿verdad? En Lucas 17:24 leemos: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Paso ahora al 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Claramente está hablando ese texto de un mismo instante, al decir como un relámpago.
El Señor vendrá como un relámpago en un mismo instante. Y claramente está hablando del día y de la noche, al decir que unos estarán durmiendo y otros estarán trabajando. Luego, si en la tierra en el mismo instante es de día y de noche, eso solo puede significar que la tierra es esférica. Y quien está hablando, quien está diciendo esto, es el Creador. Y lo sabía sobradamente, ¿verdad? Otro hecho científico es que las estrellas no se pueden contar. Esto es algo que creo que lo tenemos claro todos, ¿no? Pero en la antigüedad hubo un hombre llamado Hiparco que se atrevió a contarlas, y no solo a contarlas, sino a hacer un mapa. Se entretuvo el hombre, ¿no? Y dijo que había, ¿sabéis cuántas? 1022 estrellas. 1022 estrellas. La gente le creyó, ¿sabéis cuánto tiempo? 250 años. 250 años se basaron en el mapa de Hiparco, hasta que llegó Ptolomeo. Y este hizo un mapa nuevo, dijo, no, tú estás equivocado. No son 1022, son 1056, hay 33 estrellas más. Y hizo otro mapa. ¿Sabéis cuánto duró ese mapa de Ptolomeo? 300 años. ¿Y duró por qué? Porque Galileo inventó el telescopio. 300 años después Galileo inventó el telescopio. Al inventar el telescopio se dio cuenta de que había muchos más, pero no solo se dio cuenta de que había muchas más, se dio cuenta de que era imposible contarlas. Ese fue ya Galileo. Hoy se sabe que hay más soles como el nuestro, hablo de soles, más soles como el nuestro que granos de arena en toda la Tierra. E incluso que vemos estrellas que ya no existen, lo sabemos, ¿verdad? La estrella ya ha muerto, lo que nos llega a nosotros es la luz, porque está muy lejos, pero la estrella ya no está. O sea, imaginaros cómo van cambiando las cosas, ¿no? Vamos a Génesis 15:5. En Génesis 15:5 leemos, está hablando Dios con Abraham y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Si hubiesen conocido la Biblia, este Hiparco y este Ptolomeo se habrían ahorrado el contar las estrellas, ¿verdad? Porque esto está escrito muchísimo antes que ellos. Entonces hemos visto que Job dice que la tierra está flotando en el espacio, Isaías dice que es un globo, en Génesis, escrito hace ya unos 3.500 años, hemos visto que dice que las estrellas no se pueden contar. Pero además de la astronomía, podemos hablar de anatomía o fisiología humanas para ver la veracidad de la Biblia. Para nosotros es normal pensar que la sangre circula por nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo sabemos, es normal pensarlo. Pero esto se descubrió en una fecha relativamente reciente. Esto se descubrió en el año 1628. Antiguamente, cuando alguien se enfermaba, se decía que tenía mala sangre y se le practicaban las conocidas sangrías que muchas veces pues acababan con la muerte de la persona, ¿verdad? Porque eso era una locura, la persona estaba flojita y encima le quitabas sangre, pues había gente que se moría, ¿no? Hoy en día es al revés. Si alguien está débil, pues se le transfunde sangre, ¿no? Hoy en día es al contrario. Y es por eso que periódicamente participamos en nuestra donación de sangre aquí en la iglesia. Aprovecho para decir que pronto tendremos otra recogida de sangre. Bien, en Levítico 17:14 nos habla de la sangre. Levítico 17:14 y dice, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, será expulsado del pueblo. Bien, podemos preguntarnos, ¿cómo es que Moisés supo
las propiedades de dar vida que tiene la sangre. Recordemos que la sangre transporta el oxígeno por nuestro cuerpo, lleva los alimentos, desecha las impurezas, mantiene la temperatura también, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo es que Moisés sabía que la vida estaba en la sangre? La respuesta, de nuevo, es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Las personas hablaron y escribieron inspiradas por Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver más cosas. Algo ahora que nos va a sonar mucho. Es que en el siglo XIV hubo una pandemia llamada la peste negra, ¿verdad? Lo habéis oído, ¿no? En toda Europa. Y una de cada 4 personas moría. En esa pandemia, 1 de cada 4 personas moría y no se sabía qué hacer para controlarla. Entonces se volvieron a la Biblia y siguieron las instrucciones de Levítico 13:46. Aquí no está hablando de pandemia, sino de los leprosos, pero la enseñanza valía para lo mismo, ¿no? Levítico 13:46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces este texto habla de aislamiento, de cuarentena para solucionar un problema de enfermedad, ¿verdad? Hay otro texto que también habla de ello y se ha hecho, podríamos decir, viral durante la pandemia, que es Isaías 26:20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Bien. Este texto se ha hecho viral tanto por lo que expresa en cuanto al confinamiento o la cuarentena como por los números. A mí lo de los números en este caso me hace gracia, pero porque a los que les gusta mirar esas cosas dicen que el 26:20, que es el capítulo y versículo, coincide con el 26 de marzo de 2020, que en algunos lugares comenzó el confinamiento. Yo no me meto ahí, no digo tanto, ¿eh? Lo que digo es que hace 3.500 años en la Biblia ya se enseñaba sobre la necesidad de aislarse en determinadas ocasiones, y hoy, 3.500 años después, parece que las personas e incluso algunas autoridades aún no lo han aprendido, precisamente por el desconocimiento que tienen de la Biblia, porque son enseñanzas muy sencillas y que se remontan a años y años y años, ¿no? Con lo que quiero que nos quedemos es con que la ciencia cambia, de nuevo, pero la Biblia no cambia. La Biblia habla de ciencia de forma acertada, pero no es un libro de ciencia. No se escribió tampoco para decirnos cómo es el firmamento o cómo es la tierra. Se escribió para decirnos cómo ir al cielo, ¿verdad? Tampoco es un libro de historia, pero habla de historia, principalmente la historia de Dios, ¿verdad? Y es un libro que siempre ha sido atacado por personas que lo desconocían, porque si lo conoces no puedes atacarlo. Pero siempre ha sido atacado por personas que lo desconocían. Mirad, a finales de 1800 hubo un estudioso, en los libros tenéis los nombres, yo no doy nombres, hubo un estudioso que ridiculizó la idea de que Moisés hubiese escrito el Pentateuco. Sabemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él decía que en la época de Moisés la gente no sabía escribir. Una tontería enorme, porque hoy en día sabemos que muchísimos años antes ya se sabía escribir, ¿no? Pero este hombre decía eso, y el problema es que la gente le creyó. La gente le creyó. Y durante mucho tiempo, pues la gente se burlaba de la Biblia creyendo las palabras de este investigador. Un día, en el norte de Egipto,
una señora, al remover la tierra de su jardín, encontró unas tablas de arcilla. Le llamaron las tablas de Tel el Amarna, que se usaban para la correspondencia cientos o miles de años antes que Moisés naciera. Estas tablas, lo que se veía en ellas es que era correspondencia entre gente de Egipto y gente de Palestina, lo que hoy llamamos Tierra Santa, ¿no? Mucho antes, como digo, de que Moisés naciera. No solo sabían escribir, sino que tenían un servicio postal. Se enviaban cartas. Imaginaros el error de este hombre, ¿no? Y se atrevió a decir que Moisés no sabía escribir y que no podía haber escrito el Pentateuco. Además, pensemos que Moisés había vivido 40 años en la corte egipcia, que sabían escribir. O sea, pero a veces surge un iluminado y suelta una burrada de estas, y la gente le cree y tira por tierra, pues, en este caso, la palabra de Dios, ¿no? El libro de Daniel cuenta la historia de una mano que escribía en la pared durante una fiesta organizada por el rey Belsasar para 1000 invitados. Otro día hablaremos de esta historia cuando hablemos de las formas que tiene Dios de hablar. Lo que quiero que nos fijemos ahora es en que, de nuevo, los historiadores dijeron, queriendo atacar a la Biblia, lógicamente, que la historia era falsa porque la historia, si lo leemos en la Biblia, dice que Belsasar fue el último rey de Babilonia, mientras que los libros de historia dicen que el último rey de Babilonia fue Nabodino. Bien. De nuevo un día, un arqueólogo descubrió un cilindro donde aparecía el nombre de Belsasar. Entonces, a raíz de ahí aparecieron nuevos descubrimientos arqueológicos que decían que si bien Nabodino fue el último rey de Babilonia, Belsasar también, porque Nabodino era padre de Belsasar y los dos reinaron a la vez. Simplemente que cuando viajaba o se iba de caza Nabodino y tardaba en venir, entonces sabemos cómo eran los medios de transporte, el que se quedaba como regente era Belsasar. Pero claro, es muy fácil tirar por tierra la Biblia sin conocerla, ¿no? Recordemos Daniel 5:16, por favor. Y vamos a ver la explicación. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. ¿Recordamos la historia de José? José, cuando interpretó el sueño, ¿qué fue? El segundo del reino. ¿Por qué? Porque estaba solo Faraón. Pero aquí había dos reyes. Aquí había dos reyes, no podía ser segundo. Estaban Nabodino y Belsasar. Solo podía ser tercero. Y aquí tenemos la explicación de todo esto. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Si leemos el texto después en la Biblia, que los tenéis todos los textos en el librito que hemos encuadernado, veréis que al principio dice Nabucodonosor, padre de Belsasar. Es una forma de hablar. El padre era Nabodino. Nabucodonosor era el abuelo, que no os confunda esto. Por eso, vuelvo a lo de antes, hay que bucear en la Biblia para entender estas cosas, porque si no nos podemos confundir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera encontrado el cilindro con el nombre de Belsasar? No habría pasado nada, porque, como vemos, la Biblia ha resistido, resiste y resistirá el paso del tiempo, y en contra de los que la desconocen creen, los nuevos descubrimientos arqueológicos, la nueva ciencia, la astronomía actual, etcétera, lo único que hacen es dar más veracidad a la palabra de Dios, demostrando que lo que la Biblia dice es verdad. A medida que la ciencia, esa ciencia que quería tirar la Biblia por tierra, a medida que la ciencia crece, va dando más veracidad a la Biblia.
se van demostrando más cosas que antes no se sabían. Y la Biblia también se evidencia como la palabra de Dios debido a su unidad incuestionable, a su unidad en su contexto, ¿verdad? Es un solo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, en unidad, pero a la vez tiene 66 libros, tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos por más de 40 autores que vivieron en un periodo larguísimo. Desde el primer libro hasta el último pasaron 1600 años. Estos autores de la Biblia vivieron en un periodo de 1600 años, en países diferentes, y muchos de ellos no se conocían. Había gente de todo tipo, habían pastores, habían reyes, habían soldados, habían príncipes, habían pescadores, habían recaudadores de impuestos. También fue escrita en diferentes estilos literarios, como mínimo en 3 idiomas, pero al unirlo todo, al unir todo esto, forma un solo libro que contiene una historia que empieza en Génesis y que termina en Apocalipsis, y que una historia que se cuenta en unidad, podríamos decir, con un tema que es la redención, un héroe que es el Señor Jesús, un malvado que es el diablo, y un propósito que es la gloria de Dios. Recordemos que antes hemos visto que en pocos años las creencias sobre ciencia, astronomía o anatomía cambiaban e incluso se contradecían. Entonces, podemos imaginar a 40 personas diferentes, en diferentes países, con diferentes idiomas, escribiendo de forma independiente, sin conocer lo que escribieron los otros, durante un periodo no de unos pocos años, como hemos visto cuando se contradecía la ciencia, que pasaban 100, 200 años, ¿no? Durante un periodo de 1600 años, y que todos escriban en unidad el mismo mensaje. Esto no es fruto de la casualidad, ni es tampoco un accidente, ¿eh? Esto solo puede ser fruto de la inspiración divina de la Biblia. No hay otra forma, ¿eh? Pero además de todo ello, tenemos las profecías cumplidas. Es decir, la Biblia ha predicho acontecimientos que muchos ya se han cumplido. No podemos verlo todo ahora por falta de tiempo, pero vamos a ver algunas que tienen que ver con Cristo. Los estudiosos dicen que en el Calvario se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Los incrédulos pueden decir, bueno, Jesús pudo cumplir esas profecías porque las arregló, las amañó para cumplirlas, ¿no? Los incrédulos pueden decir eso. Bien, vamos a ver si es posible arreglarlas. Vamos a leer en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, ¿pudo un bebé decidir dónde nacer? ¿Verdad que no? ¿Dónde estaba María embarazada? En Nazaret. ¿Para qué tuvo que ir a Belén? Para empadronarse, ¿verdad? Entonces lo tenían más complicado el empadronamiento que hoy en día, ¿eh? Tuvo que ir a Belén a empadronarse. Y por ese motivo nació Jesús en Belén. Pero ya estaba profetizado de antes dónde iba a nacer. Si leemos, que no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero mirar en casa los capítulos 7, 9 y 53 de Isaías, esos 3 capítulos, capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 53 de Isaías, veremos detalles de su vida minuciosos escritos 700 años antes de que naciese, 700 años antes, que se cumplieron en Jesús. También si leemos el Salmo 22, un salmo precioso escrito por David siglos antes de que naciera 'Jesús, veremos una descripción de la crucifixión de Cristo,
David en el Salmo 22 describe cómo se iba a crucificar a Cristo, y lo describe como si él estuviese delante de la cruz mirando, con cantidad de detalles. En esa época, fijaros que la pena de muerte en la época de David era la lapidación, no era la crucifixión. Entonces, ¿cómo podía estar hablando de que Jesús iba a morir crucificado? Por inspiración divina, no había otra. La crucifixión llegó mucho tiempo después, llegó con la dominación romana. Sin embargo, en el Salmo 22, David habla de sus manos y sus pies clavados, de las suertes que echaron sobre sus vestidos. Dice las palabras exactas que Jesús dijo en la cruz. David estaba profetizando en ese salmo y citando a Jesús en la cruz de forma exacta. Es precioso. Esta tarde lo he estado leyendo con David y es precioso este salmo. Este salmo tiene 33, solo este salmo, 33 profecías directas sobre Jesús que se cumplieron también en el Calvario, a pesar de, como he dicho antes, haberse escrito 1000 años antes del nacimiento de Jesús. 1000 años antes, cuando la crucifixión no existía, cuando... Inspiración de Dios. ¿Se puede planear todo esto para los que piensan que Jesús lo planeó para que las profecías se cumpliesen? ¿Se puede planear todo esto? ¿Se puede planear ser crucificado entre ladrones? También está profetizado que iba a ser crucificado entre ladrones. ¿Se puede planear esto? ¿Se puede planear que Judas lo traicionaría con 30 monedas de plata? También está profetizado. No se puede planear nada de eso, todo está en las profecías. Y para los que siguen sin creer, ¿se puede planear el levantarse de los muertos? ¿Verdad que no? Jesús resucitó, como dice Pablo, se apareció a más de 500 personas durante 40 días, y esas personas a las que se apareció no estaban alucinando, Esas personas no estaban alucinando, estaban viendo a Jesús. Esas personas, para ellos fue tan real lo que vieron, que no tenían la mejor duda, fue tan real que se dejaron martirizar y se dejaron morir por Él, dieron su vida por Jesús. ¿Se puede dar la vida por una mentira? ¿Verdad que no? Dieron su vida porque sabían que era verdad. Familia, la Biblia no es el libro del mes, es el libro de las edades, el libro de los tiempos. No ha habido un libro más atacado, un libro del que se hayan burlado más, un libro que hayan ridiculizado más, un libro del que hayan creado incluso leyes en contra. Han creado leyes en contra de la Biblia. Mirad, hace tiempo estaba prohibido en muchos países leer la Biblia, y en la actualidad aún hay países que no permiten tenerla, no leerla, ni tenerla. En España no hace mucho era un libro más en el colegio, era una asignatura más, la religión. Y íbamos al cole, yo solo he vivido, los más jóvenes no, íbamos al cole con nuestros libros en la cartera y la Biblia, porque la Biblia era el libro de la asignatura de religión. Eso yo lo he conocido, ¿no? Y hoy en día todos son trabas en contra de la Biblia y a favor del movimiento LGTBI. La Biblia sigue siendo atacada y aquí estamos nosotros para defenderla, ¿verdad? Ahora, a pesar de los diferentes ataques, la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. En 1 de Pedro 1, 24 y 25 leemos: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia es la palabra de Dios. No hay ninguna duda y damos gracias a Dios
por haberla protegido y habernos permitido que llegase a cada uno de nosotros. Amén. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para defenderla y protegerla. Amén. Queda un poquito de tiempo por si tenemos alguna duda, alguna pregunta. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Johnny. ¿Cómo? Ahí. Bueno, ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Como te he dicho, es que habría que enrollarse un poquito, pero bueno, cuando se reunían para ver qué libros eran inspirados por el Espíritu Santo y qué no, pues se ponían de acuerdo en algunos. La mayoría de libros en los que, o sea, si te das cuenta, en la mayoría de libros se coincide, pero hay algunos libros en los que no se coincide. Pero ¿quién no coincide? Otras religiones. Por ejemplo, oración de Manasés, ¿no? O primera de Esdras, segunda de Esdras. Como he dicho, esto fue un periodo muy largo. Es que hay un montón. Como he dicho, aquí este es un artículo muy amplio que necesitaríamos mucho rato para explicarlo, pero como te he dicho, hubo un periodo muy amplio, ¿no?, para decidir qué libros eran y qué libros no. Las principales confesiones, por ejemplo, la Iglesia católica y nosotros, coincidimos en los mismos libros. Lo que ocurre es que la Biblia católica tiene los libros apócrifos, que ellos lo consideran como históricos. En las Biblias actuales no lo pone, pero yo recuerdo en la Biblia, cuando yo estudié en el colegio, que era una Biblia católica, ponía, al principio había un apéndice que ponía: este libro no está considerado como inspirado por el Espíritu Santo según el concilio tal, y lo ponía, ¿no? En las modernas no lo he visto, porque tengo otra y no lo he visto. Pero, ¿por qué lo añadían? Porque lo estudiaban también. Entonces, la confesión evangélica o protestante entendió que si se hacía un libro con los libros inspirados por el Espíritu Santo, tenían que estar esos solos. No cabía el poner otros que no se consideran... es que claro, si tú lo quieres leer, lo puedes leer fuera, pero no tiene ningún sentido que esté dentro de lo que... ¿Qué pone en la tapa de la Biblia? Santa Biblia, ¿no? ¿Por qué pone eso? Porque se considera inspirada por Dios. Esos libros no se consideran inspirados por Dios. Pero ya te digo que es todo un lío, en el sentido de que al haber tantas confesiones, han habido diferentes concilios, ¿verdad? Y en unos han decidido unas cosas y en otros otras. Virgilio. Espera, perdona, como nos están siguiendo por internet. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa adoptaron estos libros y otras denominaciones, pero es de tener en cuenta que los libros apócrifos no fueron adoptados, no fueron reconocidos de los mismos hebreos, que estas hacen parte del Antiguo Testamento, que era de los hebreos. Que redondear un poquito para
por la pregunta de Johnny, ¿por qué se quitaron esos libros? No es que se quitaron, no se han añadido nunca. ¿Por qué? Porque no tenían una secuencia con los otros y no tenía afinidad. Si nosotros miramos la Biblia, los 66 libros tienen un hilo conductor, uno solo. Sin embargo, estos se salen un poco por la tangente en algunos sentidos. Hay uno, por ejemplo, que ahora no me acuerdo cuál, que explica que echaban los demonios con la tripa de un pez. Y eso, por ejemplo, se sale de todos los moldes de Dios, ¿verdad? Entonces, se analizaron estos libros y se vio que no había una concatenación, una unidad con los otros, o sea, estaban totalmente aparte. Yo supongo que no costó demasiado tampoco ver en algunos que podían ser históricos, algunos fábulas, algunos un poco de leyenda, porque siempre exactamente, los mitos, leyendas urbanas, digamos. Entonces, simplemente esa acotación. ¿Cómo? Tobías es el libro. Bien, como he dicho antes, aunque en este concilio se decidieron todos los libros en 1500 y pico, desde el siglo III y IV ya se usaban, se consideraban esos, aunque de forma oficiosa, los mismos que después se decidió que eran. Son los que se vieron que eran inspirados por el Espíritu Santo. Y como bien ha dicho Luisa, no es que se quitase nada, se vio que era lo que tenía. Porque antes, si recordáis, hemos estado hablando de los temas de la Biblia, ¿no? La redención, el Señor Jesús, el diablo y la gloria de Dios, ¿no? Dentro de estos temas se vio un mismo, como ha dicho Luisa, un mismo hilo conductor, una unidad, y los otros, pues como tú dices, pues unos eran históricos, otros podían tener un poco de mitología o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente los libros apócrifos no los he leído, yo no los he leído, Entonces, me falta tiempo para estudiar la Biblia como para ponerme con los apócrifos. Volvemos ao início da classe, do estudo, que pergunta hacías, ¿qué decimos a la gente que porque a Biblia es la palabra de Dios? Y yo ya he pasado por situaciones de gente me decir que no creía na Biblia porque ela teria sido cambiada ou porque alguns livros tinham sido quitados, é decir, que têm uma interpretação errônea do porquê foram selecionados uns e outros não. E eu, por lo menos, me quedava assim, sem resposta. Então, é muito interessante esta colocação, porque eu já fui interpelada algumas vezes com este argumento, por gente que, não, eu não creio. Há gente que, incluso católicos, não, que dizem, a Igreja Católica manipula os livros, a gente, há livros que tu não sabes, que estão escondidos, sabe? Há toda uma fantasia, não? Por esse tema, não? E eu por lo menos quedava assim um pouco, pues, que digo, agora, que vou dizer? É interessante essa colocação. Tenemos que reconocer que el trabajo
de los que eligieron este canon, pues no tuvo que ser fácil viendo la cantidad de libros que hay, que como veis hay 6 folios de libros y hay muchos que no entraron en el canon, ¿no? O sea, el trabajo no tuvo que ser fácil, pero ahí está también la dirección de Dios a la hora de elegir lo que fue, que estamos convencidos, estamos seguros de que es la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no hay más, allí en internet tampoco. Muy bien, pues vamos a... ¿Sí? Está preguntando Johnny si se sabe quiénes eran los del concilio. Sí. Se saben algunos nombres, había que mirar la historia, pero claro, si te estoy diciendo que desde el siglo III y el siglo IV, ya estamos hablando de 200 años, ya se eligió eso de forma oficiosa. Los libros que se eligieron en 1500, antes hubo otros concilios, ese es el último. Los libros que se eligieron en 1500 coincidieron con los de los siglos III y IV, pero habían unas personas que decidían al principio, otros que decidieron a mitad y otros que decidieron en el Concilio de Trento. Diferentes personas, pero que duraban mucho tiempo. O sea, ahí la gente hasta se moría, mientras estaban estudiándolo. Claro. Lo que tenemos que tener claro es que lo que hay en la Biblia no es todo lo que Dios es, no es todo lo que Dios hace, ni lo que puede hacer, pero es todo lo que Dios quería que llegase a nosotros. Sí, se puede ver como un milagro. Es una intervención divina, para que nos llegue a nosotros su palabra tal como Él quiere que nos llegue. Sí, claro. Sí, claro. David. Hay tiempo para hablar algo de las 3 doctrinas en el mundo, otras iglesias, algunas que creen que la Biblia es la palabra de Dios como nosotros, otros que creen que contiene la palabra de Dios y otros que dicen que se transforma en la palabra de Dios. ¿Quiere hablar algo de eso? Eso es liarlo, creo que es liarlo mucho ahora, creo que es liarlo mucho, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿vale? Y entonces es cierto que hay iglesias que pueden creer de otra manera, pero pienso que... ¿Qué? Ya. Pero creo que no es momento de hablar. Perdóname, David, pero creo que no es momento de hablar de ello. Creo que no... Tenemos que quedarnos con que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas historias raras por ahí, incluso en iglesias, hay que decirlo, y tenemos que enseñar la sana doctrina. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo mismo que decir no puede ser, por eso, pero nos vamos a liar. No puede ser. Es lo mismo que decir Dios tiene amor o Dios es amor. No, Dios tiene amor porque es amor. Dios es amor, no es lo mismo. Entonces, es que nos íbamos a liar. Permíteme, es que estamos en internet, estamos en directo, ¿vale?
¿Cómo? Sí, cuando acabemos los 12 puntos podemos retomar este, ¿vale? Porque los 12 ya están asignados, ¿vale? La palabra en que en hebreo es que se pronuncia Jug, te la tendría que escribir. Sí. Jug, ¿vale? Vamos a cerrar aquí, ¿vale? Porque es que otro día lo haremos de otra manera, con más micros y tal, porque nos están siguiendo por internet y me parece que no se están enterando de mucho. ¿Vale? Vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú has hecho posible que llegue a nosotros. Gracias por la facilidad que tenemos ahora al tenerla en nuestras manos, que otros no han tenido, Señor. Gracias por preservarla a lo largo del tiempo, de las dificultades, de los ataques. Señor, que sepamos reconocerla como se merece, que sepamos guardarla como se merece, que sepamos, Señor, predicarla como es, que sepamos, Dios mío, transmitirla a los demás de una forma clara y sencilla. Gracias, Dios mío, por este privilegio que tenemos. Ayúdanos, Señor, a honrarla como se merece, a guardarla en nuestro corazón, Señor, a profundizar en ella, a enseñarla con sencillez para que todo el mundo entienda. Gracias, Señor, por estos momentos, gracias por este estudio en el que hemos podido estar compartiendo de tus cosas, Señor. Ayúdanos a retenerlo y ayúdanos a poder transmitirlo a otros para que no quepa a nadie la menor duda de que la Biblia es tu palabra. En tus manos quedamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a los que nos habéis seguido por internet. Os bendecimos en el nombre de Jesús y os esperamos el domingo en el culto. Dios os bendiga.